Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a la serie Fundamentos de la Fe. Soy Dalia Dinsi. Hola, muy buenas noches, soy Raúl Lozano y tengo el placer de extenderles también una cordial bienvenida a este espectacular programa. Sí, le damos la cordial bienvenida a ustedes en casa, en aquellas personas que nos están mirando la programación a través de su servicio de internet, las compañías de cable TV también. Les agradecemos por tomar estos minutos durante esta hora que nos acompañen para una gran bendición. Y aquí nuestros amigos en el Centro Ceneva en Tabasco, México. Por supuesto, agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en esta noche aquí en el Centro Evangelístico de Villahermosa, conocido también como Ceneva. Este es un templo, pero a la vez es un auditorio que está acondicionado precisamente para programas como este y nos alegra mucho tenerles aquí acompañándonos en esta oportunidad. Así es un placer poder trabajar con la administración de esta iglesia en Ceneva, también la Asociación del Sur y también la Unión del Sur de México. Usted es el director de comunicaciones. Así es. Correcto. De la Unión del Sur de México. Nuestros amigos deben de saber que la Unión del Sur de México es una de las 4 uniones que componen la Iglesia Adventista en la República Mexicana. Nuestra Unión del Sur tiene su sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, y estamos ubicados en el estado de Tabasco, que es uno de los 5 estados que abarca esta sección de la Iglesia Adventista. Muy bien, así que tenemos una familia muy grande y mundial, pero aquí en México hay muchos adventistas, ¿verdad que sí? Sí, estamos cerca de los 600,000 y en esta parte de la República tenemos 296,000 miembros de la Iglesia Adventista. Amén, amén. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar la serie que hemos estado presentando, Fundamentos de la Fe. ¿En qué se basa esta presentación? ¿Cuál es la fuente de información? La fuente es la Sagrada Escritura. Amén. El propósito es entender sus enseñanzas más básicas, más fundamentales, y a través de este ciclo de conferencias nosotros podremos percibir la enseñanza general de la Sagrada Escritura para el acrecentamiento de nuestra fe y para nuestra orientación a la vida eterna. Durante esta hora vamos a tener la presentación en cargo de un varón de Dios. ¿Y cómo se llama esta persona? Es nada menos que el pastor David Perusquía. Él es mexicano y él trabaja aquí en Villahermosa. Él sirve como capellán en la Universidad de Montemorelos, el campus Tabasco, y está aquí con nosotros para ofrecer el estudio de esta noche. Amén. Bueno, antes de continuar esta noche, quisiéramos invitarles a ustedes a que nos acompañen en una oración. Pastor, por favor, ¿nos puede dirigir en oración? Claro que sí. Quiero invitar a nuestros amigos presentes y a nuestros televidentes en sus hogares que inclinen su rostro así como estamos. Vamos a comunicarnos con Dios. Amén. Padre Celestial, es un gusto convivir contigo. Amén. Y más cuando se trata de estudiar y de aprender de tu palabra. Hemos apartado este tiempo, Señor, porque queremos conocerte mejor. Sí, Señor. Queremos crecer con la base de estos fundamentos de la fe. Amén. Permite que en esta noche, al abrir tu palabra, al escuchar el mensaje, seamos edificados con la verdad. Amén. Permite también, Señor, que nuestro corazón, a la hora de tomar decisiones, elija con sabiduría el camino de la vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, seguimos glorificando a nuestro Señor a través de la música. En esta ocasión tenemos una pieza instrumental. ¿Y quiénes son los que van a participar? Bueno, es una pieza muy conocida, interpretada instrumentalmente. Vamos a escuchar al cello por el joven David González,
y acompañado al piano precisamente por su padre, Sí. el doctor José David González Bernal. La pieza se titula Jesús, alegría de los hombres. Sí, es un medley y tan pronto que ellos acaben su participación, vamos a escuchar el mensaje de la noche que es titulado El remanente y su misión. Por favor, mucha atención a la presentación de la palabra de Dios. Amén. Tengan todos muy buenas noches. Una vez más les invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos reunimos una vez más para estudiar tu santa palabra. Perdona nuestros pecados para que al abrir este libro sagrado, la influencia de tus ángeles y de tu Santo Espíritu se quede en este lugar. Ayúdanos a llevarnos la bendición que no nos hubieras dado si nos hubiéramos quedado en otro lugar haciendo cosas ajenas a tu voluntad. Ilumínanos al escudriñar tu palabra y capacítanos para vivir conforme a ella. Y que hoy podamos escalar un peldaño más de la escalera que va al cielo. En el nombre de Jesús. Amén.
Hoy vamos a estudiar la siguiente doctrina de la iglesia, que se llama el remanente y su misión. La creencia de la iglesia que tiene que ver con un pueblo que va a existir en el fin del tiempo. Y vale la pena recordar que Dios siempre ha tenido seguidores en este planeta. En una ocasión, una persona me preguntaba que si son muchos los que se van a perder en el día del juicio. Yo le dije sí, la Biblia dice que son como la arena que está a la orilla del mar, son muchos. Y también me preguntó que si eran pocos los que se iban a salvar, y le dije también que sí, porque la Biblia dice muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero estaba preparando el terreno para la última pregunta, la cual era su mayor propósito. Me dijo, entonces quiere decir que el diablo le ganó a nuestro Dios, porque son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Y sinceramente en esa ocasión no supe qué contestarle. Años después vino a mi mente una respuesta. Me puse a sacar cuentas, que aunque es cierto que los que se van a perder son como los que están a la orilla del mar, Dios también ha tenido seres a su favor. Y la primera cuenta que saqué fue la primera vez que se dio a conocer la rebelión en el universo. Así es como hay que sacar la cuenta de quién salió ganando. La Biblia dice que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Dónde se quedó la mayoría? En el cielo. Esos cuentan como ganados por Cristo Jesús, como salvados porque no fueron arrastrados por la rebelión de Satanás. Y son millones de millones, dice la palabra. De los millones de mundos que Jesús creó, en la ilustración de la parábola de la oveja perdida, este es el único que cayó. Y los otros millones de mundos que nunca transgredieron los mandatos de Dios, están salvados para siempre. Ahí Jesús también salió ganando por mayoría. Y si a los ángeles y a los mundos que nunca cayeron le sumas todos los que han creído en Jesús de corazón, desde los días de Adán hasta el último que cree en el Señor Jesús, ni siquiera en eso le ganó Satanás. En números también ganó Jesús. Son más los que se van a salvar. Siempre ha tenido seguidores. Y si Él nos pide que le sigamos, no es porque a Él le hagan falta seguidores, eso a Él le sobra. Pero si pide que le sigamos es porque es la única forma de que tú te salves. Y porque si no le sigues a Él, automáticamente vas a adorar a Satanás. Y en esta hora vamos a ver que si Él tuvo pueblos en todas las edades, habrá un pueblo en el tiempo del fin que se le conoce como el resto, la descendencia de la mujer, el remanente. Y vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta cita. Y nos vamos a dedicar a contestar solamente 3 preguntas en esta noche. Vamos a contestar primeramente, ¿quién es el que le hace la guerra? A Dios. En segundo lugar, ¿a quién le hace la guerra? Y en tercer lugar, ¿por qué le hace la guerra? ¿Cuáles son sus motivos? Y te vas a sentir feliz de conocer los motivos por los cuales Satanás va a perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Leemos entonces en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es el propósito que después de estudiar esta porción quede claro quién es el dragón, quién es la mujer, quién es el resto
cuáles son los mandamientos de Dios y cuál es el testimonio de Jesucristo. Y lo vamos a hacer, dijimos, a manera de 3 preguntas. La primera, ¿quién es el que hace la guerra? Ya tienen la respuesta. ¿Quién dice que hace la guerra? El dragón. Pero ¿quién es el dragón? Ahí mismo en el verso 9, vean cómo dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando ven la palabra dragón en la Biblia, se trata del diablo. Y ya dijimos que desde que él se rebeló, dedicó toda su inteligencia maestra a oponerse a todo lo que sea creación de Dios y sobre todo a oponerse al progreso espiritual de cualquier individuo en este planeta o de cualquier pueblo. Su oposición la podemos ver en ejemplos muy sencillos. Cuando hay una campaña evangelística y empiezan a pasar con su motocicleta enfrente para arruinarnos con el ruido, eso es obra de Satanás que se está oponiendo. O cuando el vecino le sube todo volumen a su aparato, es oposición satánica para que no prospere la predicación de la palabra. Cuando se va la luz, cuando se va la energía, todo eso, en cada reunión evangelística hay demonios en forma humana para oponerse a la obra de Dios. Cuando tú tenías el propósito de venir a la iglesia y sales con que me llegó un familiar de no sé dónde y me quedé a atenderlo, ya te agarró el diablo, se te opuso y te impidió que vengas a escuchar la palabra de Dios. Es oposición en todos los aspectos y se te va a oponer de la forma que menos te lo esperas. A veces tus mismos parientes, como dijimos, o tus mismos amigos o amigas. Está alerta. Él sabe lo que va a predicar el pastor en esta noche. Y si sabe que Dios podría tocar tu corazón, porque de eso estás seguro. El diablo sabe que siempre que la mente humana se expone a la palabra de Dios, se va a llevar algo bueno. El Espíritu Santo puede tocar tu corazón. Y por eso Él va a hacer hasta lo imposible porque no vengas a escuchar la palabra. Y aun cuando viniste, aquí mismo va a tratar de distraerte haciéndote plática por algún demonio en forma humana que esté aquí. Es oposición en todos los aspectos. Cuando alguien se va a bautizar, me ha tocado. En mi primer distrito estaba contento porque iba a bautizar a unas personas. En ese tiempo estábamos en enero y yo solo llevaba 6 bautizados. Ya había pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, yo solo tenía 6 bautizados. Y muchos de mis compañeros ya habían alcanzado su blanco en las campañas de enero. Y esa vez me dio felicidad porque se iba a bautizar una pareja que tenía que casarse. Pagaron en Hacienda el asunto para la boda, pusieron la fecha para la boda. Se iban a casar por lo civil, ya vivían juntos. La boda iba a ser un jueves y el sábado iba a ser el bautismo. Y una muchacha que vivía con ellos del país de Honduras se iba a bautizar junto con ellos. Un día antes de la boda tuvieron un pleito muy feo, donde la señora le estrelló un sartén al señor en la cabeza, donde él la estaba ahorcando. Y como cuando se pelean, dicen las señoras, me voy con mi mamá, se fue con su mamá. Y al otro día en el registro civil no llegó nadie para casarse. Por lo tanto ya no se casaron y por lo tanto ya no se bautizaron el sábado. Cuando el diablo ve que ya estás a punto de bautizarte es cuando más va a trabajar para oponerse. No le gusta que te pases del bando de Dios. Es el adversario el que hace la guerra en todos los aspectos. Y la muchacha cuando vio la bronca, la que se quería bautizar junto con ellos, cuando vio que se pelearon y se separaron, tampoco se quiso bautizar. ¿Cómo me dio tristeza? Eran los únicos que tenía y ya nos iban a bautizar. Pero Jesús también lucha por tu vida. Pasado el tiempo pude ir a hablar a casa de la señora, fui a hablar a casa del Señor.
volví a casa de la señora, se propuso una plática en una casa neutra, platicaron, después se hicieron planes de volverse a casar, se casaron y los bauticé en un campamento de jóvenes. Así como el diablo ejerce oposición para tu salvación, Jesús lucha para que tú te salves, querida visita. ¿Quién es el que hace la guerra? Satanás, y lo hace en todos los aspectos, lo acabamos de ver con estos ejemplos. ¿Cuál iba a ser la pregunta número 2? ¿A quién le hace la guerra? Dice la palabra, se fue a hacer guerra en contra, se llenó de ira contra la mujer y le hizo guerra a la mujer. Apocalipsis es un libro simbólico y en la Biblia varias veces Dios se refiere a su pueblo bajo la figura de una mujer. Y nada más porque me encanta ese relato, les voy a llevar a que leamos en Ezequiel capítulo 16 para demostrar esto, pero no pierdan Apocalipsis 12, 17. En Ezequiel capítulo 16 tal vez sea la figura más contundente, donde Dios compara a su iglesia con una mujer. Pero noten, cuando su iglesia era fiel, cuando su pueblo era fiel, la comparaba con una mujer pura, virgen, fiel a su marido. Pero cuando la iglesia era infiel, adulteraba con dioses ajenos, entonces a eso él le llamaba fornicación espiritual, le llamaba adulterio, una mujer adúltera, porque se había corrompido, porque se había ido tras otros dioses. Por eso él puso la comparación en una ocasión, cuando dice, si la mujer se fuere de su casa con otro individuo, el marido volverá a ella más. ¿No será del todo la tierra contaminada? Qué difícil es que cuando una mujer se va con otro y se arrepiente, el marido la reciba después de haber cometido adulterio. Y Dios usaba esa figura para decirle por medio del profeta Jeremías a su pueblo, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. Él te recibe aunque hayas adulterado con dioses ajenos. Y en Ezequiel capítulo 16 dice la palabra de Dios, una metáfora muy hermosa. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Este verso ilustra la figura de lo que hacían las parteras cuando nacía un niño judío. Cortar el ombligo, lavarlo con agua de sal y fajarlo. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia. Noten que todas las palabras que se refieren al pueblo son del sexo femenino. En tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. ¿A qué género pertenece la palabra hermosa? Femenino. Tus pechos se habían formado. ¿Quiénes tienen pechos? Las mujeres. Y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Está comparando a su pueblo 100% con una mujer. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, la figura del matrimonio, marido y mujer. Te lavé con agua,
y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Utiliza la figura de una novia ataviada para la boda. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Este es el pasaje poético que expresa cómo Dios ve a su pueblo como una mujer, y los pueblos de todos los tiempos vienen a formar parte de esta mujer. Entonces Él hace la guerra en contra del pueblo de Dios de todos los tiempos. ¿Y cómo la hace? Satanás es el más desgraciado, sanguinario que puedas conocer. No se tiente el corazón para matar. Y voy a hablar específicamente de personas que fueron mártires de Jesucristo, que murieron en manos de envidiosos, porque no podían refutar las verdades que defendían por la palabra de Dios. Un ejemplo, Abel. Abel recibió la guerra de Satanás cuando lo mató su hermano Caín. Otro ejemplo, Juan el Bautista. ¿Por qué fue muerto Juan el Bautista? Porque reprendía el pecado de Herodes con Herodías, y eso no le gustaba a su mujer, y aprovechando una fiesta y un voto loco que hizo el rey, le dijo a su hija: pídele que te traiga en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ninguno de los que estaban en esa fiesta se atrevió a defender la causa de Juan el Bautista, aunque sabían que era inocente. Así es la hazaña del diablo contra los hijos de Dios, que guardan y promueven sus mandamientos. También tenemos el caso de Esteban, que fue apedreado, el caso de Jacobo, que fue decapitado. En época de la Roma imperial, Nerón también masacró a muchos cristianos. Dice la historia que los envolvían en pieles de animales y los echaban en los circos romanos para que fueran devorados por las fieras. O también los envolvían para hacerlos antorchas humanas. Nerón hizo esto en contra de muchos cristianos. Así es como el diablo ha hecho la guerra a aquel que se atreve a vivir piamente o del lado de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12, ahí dice el apóstol Pablo. El apóstol Pedro fue crucificado, dice la historia, de cabeza por amor al Señor Jesús. Y cuando lo iban a crucificar, tuvo una petición muy hermosa, diciendo: no merezco morir como Él, a mí que me crucifiquen de cabeza. El apóstol Pablo fue decapitado por causa del testimonio de Jesucristo también. Así es como Satanás ha hecho siempre la guerra. Juan Hus quemado en la hoguera. Pero hay una historia en la cual me quiero detener un poco más. En España estaba un señor llamado Herrezuelo y su esposa se llamaba doña Leonor. Joven de 24 años y hermosa, dice la historia. Y a don Herrezuelo lo condenaron por el motivo que se condenaron a muchos mártires, por predicar la palabra de Dios, por ganar conversos a las doctrinas de la Reforma. A su esposa también la apresaron y ella estuvo encerrada en la cárcel varios años. Y al ver las paredes negras del calabozo, la esposa se echó para atrás. Al ser separada de su esposo, se echó para atrás. Y adivinen qué hizo. Negó
la fe de Jesús. O sea, con tal de que no sufriera, con tal de que no la mataran, en algún momento declaró que rechazaba todas las doctrinas de la Biblia y su creencia en Jesús con tal de salvar su vida. Más o menos como dijo Pedro, no conozco al tal hombre, negar a Jesús. Y el día que iban a quemar a su esposo, a ella la llevaron para ver la ejecución. Y cuando su esposo caminaba hacia el lugar donde iba a ser quemado, no le dolió tanto los insultos de sus ejecutores, ni las llamas que lo iban a devorar. Le dolía el saber que su esposa no se atrevió a dar la vida por causa de Jesús. Eso le dolió en su corazón. Pero los que fueron testigos dicen que murió valientemente, firme en su fe, no desistió de la fe de Jesús. Y doña Leonor, cuando vio eso, cuando reaccionó que había causado dolor a su marido por haber negado la fe de Jesús, cambió de parecer y otra vez se pronunció del lado de Cristo Jesús. Y la metieron a la cárcel otra vez 8 años, pero ahora sí se mantuvo firme del lado de Cristo Jesús y al final, adivina qué le pasó. A ella también la quemaron en la hoguera. Y un poeta español escribió una frase muy hermosa que decía acerca de estos esposos, infelices esposos, pero me imagino que infelices se los decía de cariño. Iguales en el amor, iguales en sus doctrinas e iguales en su muerte. Qué bonita frase. Así es como Satanás ha atacado a la iglesia a través de todos los tiempos. Y si a nosotros nos tocó vivir el fin de los días, no consideres esta situación como algo que no te podría pasar. Te podrían separar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Pero la historia atestigua que aún niños se atrevieron a dar la vida por causa de Cristo Jesús. Y quiero decirte algo en esta noche. Lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. He rogado por ti que tu fe no falte. Y ojalá que no nos falte la fe por si nos tocara pasar una prueba similar. ¿Quién hace la guerra? Satanás. ¿Contra quién la hace? Contra la iglesia. Pero no le va a ir bien a los que hicieron esa guerra. En Estados Unidos, cuando alguien mata a un policía, un día me enteré de esta historia. Cuando trabajaba en un lugar que se llama Taller de Escritores, se trataba de reclutar guiones y el dueño de ese taller daba un premio al mejor guión y lo promovía en los mejores estudios de Hollywood para ver si se hacía una película de esa historia y aparte le regalaban $500 al ganador de ese concurso. Y ahí yo me enteré de la historia, de una historia que ganó los $500. Pero la historia, a pesar de que sí la quisieron algunos estudios de producción, venía de un hombre que estaba en la cárcel por haber matado a un policía y empezaron a llegar las llamadas a los estudios. Ni se les ocurra hacer la película de este individuo, si acaso nada más denle los $500, porque el que mata a un policía no tiene derecho a nada. Y no se hizo. Aquí vemos cómo esto es una figura de que todos aquellos que participaron de la muerte de los mártires, si no se arrepienten, no les va a ir bien delante de Dios. En el día del juicio muchos de los mártires van a estar con Jesús adentro de la Nueva Jerusalén y muchos de los que los condenaron a la hoguera van a estar afuera con los perros, como dice la Biblia. Y ahora el juicio va a ser al revés y ahora el fuego va a caer sobre ellos. No les va a ir bien a los que persiguen al pueblo de Dios en cualquiera de los aspectos. A los maridos que fueron un estorbo para que su mujer se convirtiera o siempre estuvieron fastidiando y nunca se convirtieron. Influyeron para que sus hijos no se acercaran a Jesús. No les va a ir bien en el día del juicio. Su influencia satánica fue anotada en los libros del cielo. No conviene oponerse a Dios. Y Él dice, mejor hagan conmigo paz. Arrepiéntanse
porque no le va a ir bien al que estorba o al que se opone o que mata a un seguidor de Jesús. La Biblia dice en el Salmo 116:15, de gran estima es a Jehová la muerte de sus santos. Otra versión dice bien hermoso, a Jehová le da mucha tristeza que mueran sus amigos. Y en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, una bienaventuranza para los que padecen persecución por causa de la justicia, que así persiguieron a sus padres los profetas, alegraos y regocijaos, porque su galardón es grande en los cielos. Si no le va a ir bien al que persigue, al perseguido siempre le va a ir bien del lado de Jesús. Su recompensa es grande en los cielos. Y me gusta tomar otra figura de Estados Unidos. Cuando un policía muere en el cumplimiento de su deber, ese policía recibe honores, se develan placas en su honor, o su nombre puede estar en fuentes importantes porque murió en el cumplimiento del deber. No pasa desapercibido para sus camaradas, y así también no pasa por desapercibido la muerte de uno de los santos de Cristo Jesús. Y va a tener recompensa. Vamos a contestar la tercera pregunta. La primera fue, ¿quién es el que hace la guerra? ¿A quién se le hace la guerra? A los que quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Y la otra es, ¿por qué les hace la guerra? Vamos a leer otra vez ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice la palabra de Dios que Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vamos a analizar primeramente la palabra descendencia. Curiosamente, la palabra que aparece traducida como descendencia, en griego es una palabra que suena así, espermatos. Puede significar simiente, descendencia, y de ahí viene la palabra espermatozoide. Y uno de los motivos por los cuales el diablo persigue a la iglesia tiene que ver con cosas de ser el espermatos de Cristo Jesús. Nota que él hace guerra contra la mujer, pero primero cuando la mujer dio a luz al hijo varón, a Cristo, cuando Cristo nace del pueblo de Dios, él hizo la guerra contra el hijo primeramente, y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, dice la Biblia. Lo quiso matar desde que nació, cuando persiguió a los niños por medio de Herodes, y no pudo. Lo atacó también en el desierto, lo quiso que se perdiera, presentándole tentaciones para que lo adorara. Lo persiguió también en la cruz del Calvario y lo torturó para ver si renunciaba al plan de salvarnos, para ver si pecaba renegando. Y entonces Jesús también se hubiera quedado perdido para siempre, pero no lo logró. Y entonces, como no pudo destruir a Cristo, se desquita con su iglesia, se desquita con la descendencia de Jesús, se desquita con el espermatos de Jesús. Y una de las características de un espermatozoide humano es que el espermatozoide que fertiliza el óvulo, el espermatozoide lleva en sí los rasgos del dueño. Los rasgos que van a generar que se parezca al papá en cierto grado. Ahí van. Y esta es una figura muy hermosa. Cuando la Biblia utiliza esa palabra, que Satanás se aira contra el espermatos, contra la descendencia de la mujer, que es la misma descendencia de Cristo, porque llevas el ADN de Jesús. O en otras palabras, porque tus rasgos son como los de Jesús, en cierto modo, al convertirte como seguidor de Jesús, y por eso te va a odiar hasta el fin. Te pareces al Hijo de Dios que tanto odia en muchos aspectos. Número uno, porque fuiste creado a la imagen de Dios.
Número 2, porque fuiste redimido por la sangre del Hijo de Dios. Y número 3, cuando te bautizas, no solamente de por sí llevabas los rasgos de Jesús, porque fuiste creado imagen de Él, sino que cuando Él te empieza a transformar, más vas a parecerte a Jesús. Por eso te odia, porque llevas el ADN, porque llevas los rasgos de Jesús, y a Él lo odia con todo su corazón, y se desquita. Como no pudo con Él, ahora toda su ira la descarga sobre sus hermanitos, sobre los que llevan el espermatos de Cristo Jesús, sobre los que llevan los rasgos de Jesús en todos los aspectos de su vida. Por eso es que los persigue, razón como inciso A. ¿Por qué otra razón? Otra razón interesante, dice, guardan los mandamientos de Dios. Esta es una muy buena. Leía un artículo en internet donde atacan este versículo y dicen que cuando Juan dice, los que guardan los mandamientos de Dios, no se refiere a los 10 mandamientos como dicen los adventistas. Hoy tú y yo vamos a demostrar con la Biblia que sí se refiere. El argumento que utilizan ellos es que la palabra griega para mandamientos aquí en este verso es entolás. Y que según el apóstol Juan, cuando él usa entolás, se refiere solamente a los mandamientos del Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, por ejemplo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, pero insisten en que esta palabra no se refiere a los 10 mandamientos, según porque cuando Juan habla de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, utiliza otra palabra griega que es nomos, ley. Eso es completamente falso. Esa interpretación es falsa en decir que cuando la Biblia dice entolás son mandamientos del Nuevo Testamento y que cuando dice nomos es la ley del Antiguo. ¿Cómo lo sabemos? Por un experimento sencillo. Y está en una historia muy conocida. Vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 17 y no pierdan Apocalipsis 12. Y los que lean esa página, con esto van a poder hacer frente, por si quieren escribir, a que reconsideren su posición. En San Mateo capítulo 19 hay una declaración hermosísima para probar que cuando Juan en Apocalipsis dice que el pueblo guarda los mandamientos de Dios, tiene que ver con los 10 mandamientos. En la historia del joven rico, dice Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Nota que el contexto es la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué tenía que hacer? Guarda los mandamientos. Y adivina qué palabra se utiliza aquí en el griego. Entolás, la misma que aparece en Apocalipsis 12, 17. Y cuando algún individuo dice que entolás no quiere decir los 10 mandamientos, está equivocado, porque en esta ocasión, cuando Jesús dice guarda los entolás, guarda los mandamientos, por si te quedaba duda a qué se refiere entolás aquí, a qué se refiere mandamientos, ¿qué dice el verso 18? Les dijo cuáles, y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿En dónde están esos mandamientos? En los 10 mandamientos. Entonces entolás fielmente se refiere a los mandamientos que tienen que ver con la ley de Dios dada en el monte Sinaí, de acuerdo a las palabras de Jesucristo en este pasaje. Volvamos a Apocalipsis 17. Por lo tanto, cuando Juan dice que el remanente es el espermatos de Jesús, y eso hace que se despierte más el odio de Satanás, los odia también porque promueven los 10 mandamientos, porque defienden la ley de Dios. Ese es otro motivo por el cual Satanás siempre va a atacar a los que defienden los mandamientos, y no solo los del Nuevo Testamento,
también del Antiguo, exactamente la ley de Dios de 10 mandamientos dada en el monte Sinaí, incluyendo el sábado. Por eso ves que siempre los que quieren ser fieles en el sábado encuentran oposición que los corren de su trabajo o pierden una carrera. Pero nunca he escuchado que alguien pierda una carrera o un trabajo por querer ser fiel guardando el domingo. ¿Por qué será que siempre los que quieren ser fieles en el sábado enfrentan esas dificultades? Respuesta: porque Satanás ataca lo verdadero y él sabe que el domingo no es el día del Señor. Por eso, ¿para qué se preocupa por eso? Pero el que quiere ser fiel en cuanto a los mandamientos de Dios y promoverlos por todos los medios, a ese sí lo va a atacar. Y así va a ser hasta el fin del tiempo. Los odia porque llevan el espermatoz de Jesús y porque exaltan los entolás de Jesús o los mandamientos de Jesús, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta por qué Él está irado contra este remanente? Una tercera razón, dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Hay dos contextos en los cuales se utiliza esta frase. El primer contexto es al principio del libro, cuando Juan dice en el capítulo 1, versos 2 y 9, que él estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué razón? Por causa de la palabra de Dios. ¿Y por qué más? Y por el testimonio de Jesucristo. Y ese contexto es un contexto de persecución. Por lo tanto, la primera declaración que vamos a hacer, el odio que tiene Satanás sobre los que tienen el testimonio de Jesús, porque exaltan toda la Escritura, la palabra de Dios, y son capaces de dar la vida por la historia de Jesús o por el Señor Jesús. El otro contexto en que aparece es en un contexto de adoración. Cuando Juan quiso adorar al ángel en Apocalipsis 19:10, el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo igual que tú y tus hermanos. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí aparece el testimonio de Jesús en el contexto de la adoración al Dios verdadero. Y cuando dice que es el espíritu de profecía, espíritu es una palabra que tiene que ver con como el motor que movía a los profetas, como lo que le daba vida a toda la profecía, es la historia del crucificado del Calvario. Y por eso todo profeta verdadero, desde el primero que hubo hasta el último que exista, siempre va a promover la historia del crucificado, va a promover la palabra de Dios, va a promover la ley de Dios. Y esta última razón que tienen el testimonio de Jesús, en el contexto de la promoción de la adoración al Dios verdadero, es interesante, porque a través de los siglos Satanás siempre ha tenido pueblos que han distorsionado la adoración al Dios verdadero. Por ejemplo, entre los egipcios el rey era considerado como alguien igual a Dios. Hay inscripciones que se han encontrado donde dicen que el rey egipcio era el único que tenía inmortalidad, el igual a Dios. Y los que trabajaban en sus tumbas en vida, trabajaban para las tumbas de los reyes, para sentirse favorecidos, que cuando estuvieran en el más allá, por ser alguien igual a Dios, iban a tener un favor especial en el mundo del más allá. Entre los babilonios, el rey también era considerado igual a Dios, el representante de Dios en la tierra. ¿Dónde he escuchado eso? Entre los medos y los persas, también el rey era considerado igual a Dios. En esa película que se llama 300, el rey persa exige adoración del general Leonidas. Adórame. Registra fielmente el asunto de que los reyes medos y persas también se hacían igual a Dios. Entre los griegos también el rey era divinizado.
entre los romanos, también el César era divinizado. Y más cerca a nosotros, entre la cultura de los aztecas. En un libro de historia de los presidentes de México dice que los líderes aztecas llamados tlatoanis también eran divinizados. ¿Por qué será? Así se distorsiona la adoración al Dios verdadero. El diablo sabía que un día iba a venir, que en realidad iba a ser el Hijo de Dios, que en realidad iba a ser el representante de Dios en la tierra, Jesús, que en realidad iba a ser igual a Dios y que iba a ser un ser humano. Y él se encargó por medio de estas ideas distorsionar la verdad acerca de Jesucristo cuando él llegara al planeta. Y hoy en día, a pesar de tanta inteligencia, a pesar de tantos inventos, a pesar de tantas bibliotecas, el ser humano no está lejos de vivir el engaño de los medos persas, de los griegos, de los romanos, egipcios, babilonios, aztecas, que creyeron que un líder humano era igual a Dios. Porque hoy en día tú puedes ver que todos los que han desfilado por el Vaticano se hacen igual a Dios, y el mundo sigue tan ingenuo o tan ignorante como los aztecas y todas las culturas que dijimos, en considerar que una persona pueda ser igual a Dios. ¿Por qué ellos adoptaron ese modelito? Porque ellos sabían que si el pueblo logra creer que ellos son igual a Dios, pueden hacer con el pueblo lo que se les pegue la regalada gana. Al cabo es igual a Dios. Por eso muchas doctrinas falsas han venido a través de estos señores y la gente las respeta, porque consideran que ellos son igual a Dios. Pero así como han habido pueblos que van en contra de la verdad de Dios, también Dios ha tenido remanentes que han sido enviados al planeta o han sido levantados para restaurar la adoración al Dios verdadero. Por ejemplo, el primer remanente que vamos a poner de ejemplo, Noé con su familia, fue el único que quedó en la tierra para restaurar la adoración al Dios verdadero que se había degradado con el mundo antediluviano. Y es curioso que en días de Noé ya estaba la figura del santuario con el altar que edificó sacrificando animales limpios, símbolo del sacrificio de Jesús que un día iba a venir. Y por medio de esos sacrificios, él iba a predicar y restaurar la adoración al Dios verdadero. Ahí estaba el santuario en embrión. Remanente número 2, los que salen con Moisés de Egipto. Otro remanente que iba a restaurar la adoración al Dios verdadero, tanto que Dios les dijo, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Iban a ser su especial tesoro. Y ahí otra vez aparece la idea del santuario, el que construyó Moisés en el desierto, con los sacrificios, ya todo más sofisticado, pero que apuntaban a la persona y a la obra de Cristo, y para que el mundo supiera cómo adorar al Dios verdadero. Y también le hacían promoción a los 10 mandamientos y al sábado. Después sale otro remanente de Babilonia en los fines de los días de Daniel, y otra vez salen con cartas para reedificar el santuario que está en Jerusalén, porque Dios los estaba levantando para restaurar la adoración al Dios verdadero. Y otra vez sale a relucir, enaltecer la ley de Dios, el sábado. Y ahí está otra vez la idea del santuario, pero ya no el de Moisés en el desierto, sino que ahora era el templo de Salomón en ruinas que iban a reedificar. Luego sale otro remanente, la iglesia cristiana, y otra vez siguen vigentes los mandamientos de acuerdo a lo que leímos. Y otra vez la idea del santuario para restaurar la adoración al Dios verdadero, pero ya no es el altar de Noé, ya no es el que hizo Moisés en el desierto, ya no es el templo de Salomón, ahora es el santuario en los cielos con Jesucristo en la primera parte de su ministerio. Pero Dios luego tuvo un remanente más, la iglesia adventista del séptimo día, que salió con las mismas características, exaltando la ley de Dios. Y una de las iglesias que más predica del santuario es esta iglesia, para restaurar la adoración al Dios verdadero.
para exaltar su ley, incluyendo el sábado, porque la Biblia dice que el remanente que viva al final, lo último que dice la Biblia acerca del pueblo que va a corretear Satanás, es un pueblo que exalta sus mandamientos, y hemos demostrado que sí son los de la ley de Dios, y aparte exalta la historia del crucificado del Calvario. No dudes en unirte a un pueblo así, que tiene las credenciales del cielo. Habrá alguien en esta hora, vamos a hacer una invitación. Habrá alguien que es de otra religión, pero en esta hora quisiera unirse al remanente de Dios para empezar a exaltar la historia del crucificado, sus 10 mandamientos como debe ser, como distintivo del pueblo que va a vivir al fin, incluyendo el sábado como día de reposo. ¿Habrá alguien que quiera decir, yo me quiero unir a este pueblo? Te invito a que te pongas de pie y vengas aquí para hacer una oración especial. Si hay alguien así, no te sientas mal. No dudo que Dios te haya guiado ahí donde tú estás y que sinceramente buscabas a Dios. Pero Dios siempre se preocupa por dar más luz. Y si era la única luz que tú tenías, estaba bien porque no tenías más, pero ahora ya tienes más. Quisieras venir a esta nueva luz. Si hay alguien más que esté en esta situación, yo te invito a que pertenezcas a este pueblo de Dios. ¿Habrá alguna persona que quiera decir públicamente, yo me uno? Tal vez no sea esa la situación, pero si hay otro que no es bautizado, de los que no han pasado ninguna vez, que hoy quieran venir acá al frente a entregar el corazón a Jesús para el bautismo próximo de estas reuniones. Bueno, seguimos esperando. Tengan todos muy buenas noches. Una vez más les invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos reunimos una vez más para estudiar tu santa palabra. Perdona nuestros pecados para que al abrir este libro sagrado, la influencia de tus ángeles y de tu Santo Espíritu se quede en este lugar. Ayúdanos a llevarnos la bendición que no nos hubieras dado si nos hubiéramos quedado en otro lugar haciendo cosas ajenas a tu voluntad. Ilumínanos al escudriñar tu palabra y capacítanos para vivir conforme a ella. Y que hoy podamos escalar un peldaño más de la escalera que va al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar la siguiente doctrina de la iglesia, que se llama el remanente y su misión. La creencia de la iglesia que tiene que ver con un pueblo
que va a existir en el fin del tiempo. Y vale la pena recordar que Dios siempre ha tenido seguidores en este planeta. En una ocasión, una persona... Queremos conocerte mejor. Queremos crecer con la base de estos fundamentos de la fe. Permite que en esta noche, al abrir tu palabra, al escuchar el mensaje, seamos edificados con la verdad. Amén. Permite también, Señor, que nuestro corazón, a la hora de tomar decisiones, elija con sabiduría el camino de la vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, seguimos glorificando a nuestro Señor a través de la música. En esta ocasión tenemos una pieza instrumental. ¿Y quiénes son los que van a participar? Bueno, es una pieza muy conocida, interpretada instrumentalmente. Vamos a escuchar al cello por el joven David González y acompañado al piano precisamente por su padre, sí, el doctor José David González Bernal. La pieza se titula Jesús, alegría de los hombres. Sí, es un medley y tan pronto que ellos acaben su participación, vamos a escuchar el mensaje de la noche que es titulado El remanente y su misión. Por favor, mucha atención a la presentación de la palabra de Dios. Amén. Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a la serie Fundamentos de la Fe. Soy Dalia Dinsi. Hola, muy buenas noches, soy Raúl Lozano y tengo el placer de extenderles también una cordial bienvenida a este espectacular programa. Sí, le damos la cordial bienvenida a ustedes en casa, en aquellas personas que nos están mirando la programación a través de su servicio de internet, las compañías de cable TV también. Le agradecemos por tomar estos minutos durante esta hora que nos acompañen para una gran bendición. Y aquí nuestros amigos en el Centro Ceneva en Tabasco, México. Por supuesto, agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en esta noche aquí en el Centro Evangelístico de Villahermosa, conocido también como Ceneva. Este es un templo, pero a la vez es un auditorio que está acondicionado precisamente para programas como este y nos alegra mucho tenerles aquí acompañándonos en esta oportunidad. Así es un placer poder trabajar con la administración de esta iglesia en Ceneva, también la Asociación del Sur y también la Unión del Sur de México. Usted es el director de comunicaciones. Así es. Correcto. De la Unión del Sur de México. Nuestros amigos deben de saber que la Unión del Sur de México es una de las 4 uniones que componen la Iglesia Adventista en la República Mexicana. Nuestra Unión del Sur tiene su sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, y estamos ubicados en el estado de Tabasco, que es uno de los 5 estados que abarca esta sección de la Iglesia Adventista. Muy bien, así que tenemos una familia muy grande y mundial, pero aquí en México hay muchos adventistas, ¿verdad que sí? Sí, estamos cerca de los 600,000
Y en esta parte de la República tenemos 296,000 miembros de la Iglesia Adventista. Amén, amén. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar la serie que hemos estado presentando, Fundamentos de la Fe. ¿En qué se basa esta presentación? ¿Cuál es la fuente de información? La fuente es la Sagrada Escritura. Amén. El propósito es entender sus enseñanzas más básicas, más fundamentales, y a través de este ciclo de conferencias nosotros podremos percibir la enseñanza general de la Sagrada Escritura para el acrecentamiento de nuestra fe y para nuestra orientación a la vida eterna. Durante esta hora vamos a tener la presentación en cargo de un varón de Dios. ¿Y cómo se llama esta persona? Es nada menos que el pastor David Perusquía. Él es mexicano y él trabaja aquí en Villahermosa. Él sirve como capellán en la Universidad de Montemorelos, el campus Tabasco, y está aquí con nosotros para ofrecer el estudio de esta noche. Amén. Bueno, antes de continuar esta noche, quisiéramos invitarles a ustedes a que nos acompañen en una oración. Pastor, por favor, ¿nos puede dirigir en oración? Claro que sí. Quiero invitar a nuestros amigos presentes y a nuestros televidentes en sus hogares que inclinen su rostro así como estamos. Vamos a comunicarnos con Dios. Amén. Padre Celestial, es un gusto convivir contigo. Amén. Y más cuando se trata de estudiar y de aprender de tu palabra. Hemos apartado este tiempo, Señor, porque